where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Quieres optimizar tu tiempo en Excel? ¿Necesitas ser más eficiente en tu desempeño? Entonces, este curso para sacar mayor provecho de Excel para PC es para ti. En poco tiempo, te daremos una serie de atajos para que aproveches verdaderamente el Excel. Soy Carlos Mosquera y te invito a que nos acompañes en este curso diseñado especialmente para ti. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como todos los martes, a Hablemos Pues. Y hoy con alguien que yo sé que ustedes querían ver en esta plataforma. Él es Orlando Avendaño, él nos tiene abandonado, porque él ahora solamente se deja ver con Neomar Hernández, solamente hay que leerlo y bueno, es poco, pero bueno, lo logramos, aquí está con nosotros, un abrazo. Orlando, ¿cómo estás? Yo me siento abandonado. No, Esa chico. es la realidad. Mira, yo te voy a decir una cosa, eso es increíble, a la hora que te llame, tú estás ocupado. No, Entonces, no. bueno, dije, nada, no lo llamo más. Que tú Pues. sabes que tú y yo tenemos unos horarios muy buenos, especiales para largas conversaciones, pero sí, son horarios complicados un poco a veces de Sí, nuestros manejar. horarios son 1 de la mañana, 2 de Sí, la sí. mañana, que él me escribe, ¿estás despierta? Yo le digo, sí, o yo le digo, ¿estás despierto? ¿Estás solo? Sí, sí, sí. Porque si no, no puede hablar. Entonces, esas son las horas de nuestras conversas. Orlando, pero qué bueno, te he Qué visto, gusto. Gracias a ti, Nito, como siempre. de verdad que te he visto un par de programas con Neomar que me encantan los dos. Ay, En serio, han estado muy buenos, como siempre. Tú tan ponderado, tan equilibrado, a veces se te va, pero siempre tratas de ser muy ponderado. Neomar hace que se me vaya. Neomar me lleva, me incita a... Yo sé, yo le veo sus tácticas, que a Sí, veces no, le Neomar es un resultan. tipo peligroso. Sí, señor. Mira, pero lo que está peligroso es Colombia, ¿ah? Sí. Estamos viendo, bueno, por lo menos yo veo, Orlando, a pasos acelerados el avance del comunismo en ese país. Yo nunca me imaginé que el señor Petro lo iba a hacer tan rápido, mucho más rápido que Chávez, ¿no? Yo no sé si es que tiene menos tiempo, no sé, pero va a pasos agigantados. Ahora, en medio de todo esto, por cierto, un excelente artículo el que publicaste en La Gaceta, titulado Colombia camino a ser un narcoestado bajo el gobierno de Petro. Y quizás por ahí podemos comenzar. Tú dices camino a ser, yo me atrevería a decir que lo es, pero bueno, cuéntanos. Sí, bueno, yo creería que, es decir, coincido en parte contigo porque sí hay visos ya desde que se asumió Gustavo Petro la presidencia de que ese es el propósito y ya hay elementos de un narcoestado ahora en el gobierno colombiano. Primero es la impunidad plena con grupos narcotraficantes, ¿no? La complicidad explícita o la connivencia entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos narcotraficantes. Mm. Y en general el crimen organizado, lo vimos estos días, lo que fue una tragedia, el secuestro de miembros del SMAT, de la policía, por unos supuestos indígenas,
al final es crimen organizado y bueno, lo hicieron con plena impunidad y no solamente que lo hicieron con plena impunidad, sino que el gobierno trató de encubrir el crimen diciendo que no estaban secuestrados, sino que estaban retenidos. Eso pues es muy preocupante, pero por otro lado, hay ciertos elementos, primero dentro del gobierno, elementos internos dentro de las dinámicas del gobierno y por supuesto elementos externos. Yo creo que el elemento externo más claro es el reinicio de las relaciones de Colombia con Venezuela y de la manera en que se han reiniciado. Es decir, simpatía plena, ¿no? De alianza explícita, plena, que habla de la construcción de un eje, ¿no? Esto lo has denunciado tú muchísimo, y es que al norte de Sudamérica va a construirse una franja donde el narcotráfico probablemente se mueva con impunidad, como ya lo hace en Venezuela y como parece que está dando pasos en Colombia. Ahora, por qué arranqué la columna hablando de que va a vías y que estamos viendo los primeros pasos? Por el escándalo que hubo esta semana, revelado por la revista Semana. Eh, Un escandalazo que yo te digo, escándalo, sí. en cualquier otro país, eh, yo creo que el presidente estaría fuera. Sí, sí, esto sepulta en un país racional, sensato, decente, esto sepulta al presidente. No quiero decir que Colombia no sea un país, porque es un gran país y los colombianos están indignados, pero por supuesto que las instituciones están permeadas y muchas corrompidas y eso evita que ocurra lo que debería ocurrir. Pero ¿qué fue lo que reveló Semana? Propiamente la periodista Vicky Dávila, que es la directora de Semana. Eh, la ex esposa del hijo mayor de Gustavo Petro, es Que decir, por cierto se llama Nicolás también. Nicolás Petro, la ex esposa, vivieron mucho juntos, estuvieron hasta hace un par de meses juntos, la relación duró hasta hace muy poco. Bueno, es Dai más, Vaz, yo creo que ella estaba en la toma de posesión de sí, claro, Gustavo Petro. sí, es que ella, hasta octubre, pues de lo que he leído, estaban juntos, ¿no? Hasta octubre Ujú. del año pasado, porque, bueno, las peleas entre ellos dos se dieron como en ese contexto. Dai Vázquez es la ex esposa Ahí de va. Petro. Entiendo que todavía están casados. De Semana Bueno, habla yo de... también entiendo que todavía están casados, que están separados. Exacto, exacto. Entonces sería Mm. la expareja de Nicolás Petro. Se reunió con Vicky Dávila, tuvo una entrevista con Vicky Dávila en la que reveló todo lo que sabía sobre los negocios oscuros del hijo de Nicolás Petro. No Pero ya solamente lo va, ya va, ya va. Yo quiero especular en esta parte contigo. Según he oído, yo quiero que tú me lo reconfirmes o no. Según he oído, esta muchacha Vázquez es el apellido, ¿no? Vázquez. Ajá. Se había reunido ya varias veces con Vicky Dávila. Creo que desde el mes de noviembre estaba como contándole cosas. Es decir, yo me imagino que Vicky Dávila estaba como escuchando, diciendo, bueno, déjame ver porque esto es gravísimo lo que me está diciendo esta mujer, déjame tratar de corroborar esta información de alguna manera. Me imagino yo. ¿Tú qué sabes al respecto? Mira, no estoy al tanto de eso. Dai Vázquez hizo recientemente la entrevista que fue pues publicada donde ella cuenta. Imagino que pues fue una entrevista donde ya se habían discutido un poco previamente qué era lo que se iba a conversar, qué era lo que se iba a revelar. No sé cuánto tiempo llevaba esto preparándose. Lo que sí es que ella le cuenta a Vicky Dávila que hace exactamente 20 días ella, Dai Vázquez, fue al Palacio de Nariño a reunirse con Gustavo Petro para poner al tanto a Gustavo Petro de cuáles eran los negocios de su hijo y qué era lo que ella iba a hacer. Es decir, que esto eventualmente iba a ser un escándalo. Porque supuestamente, y insisto y hago comillas sobre supuestamente, Gustavo Petro no sabía nada. No sabía nada, no estaba al tanto de nada y bueno, ya voy a explicar un poco el tema de los dineros y eso, pero Gustavo Petro no sabía nada. Y Dai Vázquez lo puso al tanto y la reacción de Gustavo Petro fue supuestamente de mucha decepción, de mucha molestia, y le dijo explícitamente a Dai Vázquez, esto me va a meter a mí en problemas, ¿no? Es lo que cuenta la La ex expareja. yerna.
La exnuera, perdón. la exnuera de Petro. Ahora, ¿qué fue lo que le contó Dai Vázquez a Vicky Dávila? Que durante la campaña de su papá, es decir, hace poco menos de un Que año, durante la campaña de su suegro. exacto, del suegro, del papá de Nicolás, del Exacto. papá del esposo, durante la campaña de Gustavo Petro, Nicolás Petro, su Petro. hijo mayor, se reunía con empresarios, supuestos empresarios, para recolectar plata que supuestamente nunca le llegó a la campaña, sino que se la quedaba a él, se la embolsillaba a él. ¿Y quiénes eran estos empresarios? Bueno, nada más y nada menos que, lo tengo por acá porque no me sé, no recuerdo el nombre, Samuel Santander Santander López López Sierra. Sierra. Estuvo extraditado 30 años condenado por narcotráfico. El otro es Alfonso Ilzac, conocido como el Turco, acusado de homicidio, paramilitarismo y otros delitos. Eh, y hay otros empresarios, uno es Cúcuta, etcétera, ¿no? Pero estos son como que los dos más llamativos. A Santander López Sierra le dicen el hombre Marlboro, tiene todo un caso de No, y narcotráfico. parece que contrabandeaba cigarrillos. Eso Bueno, fue además, eso fue lo primero, por eso lo llaman el hombre Marlboro. mira, no estaba al tanto, además, contrabandeaba cigarrillos. Sí, Le dio 600 millones para la campaña y luego le dio otros 600 millones, es decir, 1.200 millones de de pesos, pesos. de pesos. Que son sumas que no son, para esta gente no son escandalosas. Eh, si tú supieras que a mí me parecían que más bien eran pequeñas, ¿no? Para lo que ellos para lo que ellos manejan, pero ella dice, la nuera, que eso es lo que ella sabe, pero que ella no duda que hayan dado mucho más, Exacto, sobre todo después de la segunda vuelta, que ella sabe que entraron dineros calientes, creo que es la palabra que utiliza, ¿no? correcto. Después que gana el señor Petro. La verdad es que, mira, pensar que Petro no lo sabía cuando hay comentarios de gente cercana a él que a Gustavo Petro, que precisamente era Petro quien en plena campaña decía que el que se reunía con los empresarios era Nicolás, que esa era su función, que no supiera la entrada de esos dineros y la vida que se daba el hijo, realmente, yo lo voy a decir en criollo, sería un pendejo. Sí, Y yo creo que pendejo no es. en lo absoluto, ¿no? Gustavo Petro es un tipo muy astuto. Yo creo que, mira, vamos a suponer, seamos ingenuos, ¿no? Adoptemos una posición cándida y supongamos que Gustavo Petro es un tipo intachable, impoluto, que no tiene nada que ver con esto y que se está enterando ahorita. El hecho de Mm. que su hijo mayor ande por ahí recibiendo plata del narco. Y no solamente eso, que es lo que tú acabas de mencionar, y lo reveló muy detalladamente la revista Cambio, que es que el tipo lleva una vida desproporcionada. Es decir, es Absolutamente. una locura. La revista Cambio tuvo acceso, pues Dai Vázquez le dio acceso, porque Dai Vázquez está en modo de destruir al Ahora, tipo. ¿por qué? ¿Por una rencilla matrimonial o es su manera de defenderse? Porque vamos a estar claros, leerse los chats es una cosa dramática. Cuando ella le dice, por ejemplo, cosas como yo no puedo sacar esas maletas, pesan demasiado. Estamos hablando de maletas llenas de dinero. Claro, No puedo cargarlas, son sumamente pesadas. O sea, ¿qué cantidad tendría eso que no la podía rodar, que no la podía movilizar? sí. Ella se tenía que quedar en la casa cuidando el dinero porque eran, bueno, cantidades enormes. Entonces, de alguna manera está allí implicada. Es que ella está contando todo esto para salirse del paquete, pregunto. Mira, puede ser, o también por los mismos mensajes uno se da cuenta de que ellos no terminaron bien, ¿no? De que terminaron con peleas, amenazas, a Nicolás le preocupaba mucho que esto sucediera y temía que esto iba a suceder, el tema de que ella pues hablara. Eh, pero es posible, o a lo mejor para protegerse, ¿no? Ella, pues con la información que tenía, sin duda alguna era una amenaza para el gobierno y quizá la Sí, mejor manera de blindarse es,
pues volviéndose un personaje público, ¿no? Volviéndose una personalidad que esté revelando todo esto. Ahora, Eh, mira, pero te quería comentar esto. Esto no es la primera vez que Nicolás Maduro, bueno, más o menos lo mismo, claro, mira, que Nicolás Petro cae en una cosa como esta. Aquí lo tengo anotado. Él estuvo envuelto en un caso muy, muy oscuro en el 2014 que se le señaló de intrigar, es la palabra que ellos usan, una licitación del Transmilenio. sí. Y también el Consejo Nacional Electoral lo multó por no haber registrado 174 millones de su campaña cuando se lanzó para gobernador del Atlántico. Por cierto, y esa es tu especialidad, le había dicho a su exmujer o a su expareja que venía algo grande con monómeros, que él ahí se iba a ser millonario con monómeros. ¿Qué sería ese negocio tan grande con monómeros? Mira, probablemente porque parte de lo que se ha revelado con todo esto es que Nicolás Petro ofrecía contratos a cambio de estos apoyos a los supuestos empresarios. Muchos, bueno, ya llegaron a ser contratistas del gobierno, no son contratistas del gobierno, porque él los ofrecía. Entonces es probable que también haya ofrecido contratos millonarios, donde obviamente él sacaba una tajada tremenda. Mira, es lo que tú comentas, es decir, esto es de vieja data, por eso es que hay que ser muy ingenuo para realmente creerse la versión de que Gustavo Petro se está enterando ahorita. Y no solamente, y esto es lo otro, Ahora, también veo una posición por supuesto, hay excepciones, ¿no? Pero la veo muy, por ejemplo, tengo que comentártelo porque además le tengo un inmenso cariño al presidente Álvaro Uribe, pero lo veo como, tú sabes, bueno, no permito calificativos con la figura del presidente. Tú sabes todo lo que le han dicho a Uribe, que no le han dicho. Además, que te voy a decir una cosa, no es un calificativo, o por lo menos no lo debe ser para él, decirle al señor Petro guerrillero, porque guerrillero era y fue, y yo creo que no dejan de serlos nunca. O sea, decir que es un guerrillero es una realidad, no es un calificativo. Por cierto, que también con todo este escándalo, que no, que cómo es posible, que Petro no sabía, porque Gustavo Petro, Gustavo Petro recibió en el 2005, cuando iba a ser candidato, cuando fue candidato a senador en aquella época, recibió bolsas de dinero que se llamaron Petrobolsas, sí, sí. grabadas, están grabadas, búsquenlo. Usted se mete en YouTube y pone Petrobolsas y le va a aparecer la grabación. Entonces, esto no es nuevo, esto no es que... Ahora, los colombianos no sabían quién era Petro, no sabían quién era este clan delincuencial. Porque ahí te interrumpo para agregar que no es solamente el hijito, sino que esta semana Caracol, que por cierto Caracol, pues como creo que la mayoría está al tanto, no es un medio de derecha, uribista, sino lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero fue Caracol el que reveló que el hermano de Gustavo Petro, creo que Juan Fernando Petro, Uh-huh. se reunió en el marco de la campaña también buscando apoyos para Gustavo Petro con 15 personas delincuentes en Medellín, en Antioquia, un restaurante, que por cierto, para el día, bueno, cerraron, clausuraron el restaurante, apagaron las cámaras de seguridad, estas personas llegaron muy armadas, disfrazadas con pelucas, etcétera, para que no los reconocieran. Es decir, el contexto es terrible, ¿no? Es completamente delincuencial a reunirse con el hermano de Gustavo Petro para negociar el tema de apoyos a Petro. Y hay que recordar que el hermano de Gustavo Petro fue el mismo al que hace un poco menos de un año agarraron entrando o saliendo de la cárcel de La Picota, que es la cárcel donde están recluidos todos los corruptos y narcos del país, supuestamente también negociando con ellos apoyo a cambio de dádivas o no extradición o buscar mejorarle la pena o lo que sea. Entonces,
Nuevamente, excluyamos a Petro de la fórmula. Supongamos que el presidente es impoluto Pero ya y no está va, porque exento de nada. esto es mucho más grave. Esto es gravísimo. No solamente es que entró el hermano, este Juan Fernando, sino que entró acompañado de Danilo Rueda, digo, a la cárcel, Sí, sí. comisionado de paz. Y Mencionaba. lo que dice un diario de Medellín que leí es que la paz total se ha convertido desde la época de las elecciones en un gran negocio, donde todo aquel que quiere ser acobijado por las leyes especiales, que lo metan en esa cosa y tal, paga 500 millones de dólares. ¿Cuántos han pagado? ¿Dónde están esos reales? ¿A manos de quién llegaron? O sea, mira, es todo demasiado turbio. Después, todos y cada uno de los ministros que ha ido nombrando esta señora Vázquez, todos han tenido que decir que sí, que se reunían con Nicolás, pero que no para cupos. Ah, porque esa es otra, nos enteramos de que hay cupos. Él iba a pedirle a los ministros, mira, dame 10 cupos, tú me das 5 cupos, y entonces él repartía los cupos. Los cupos son cargos. Te digo, ¿tú crees que de verdad no había un ministro que le dijera al señor Gustavo Petro, mire, su hijo me pidió 5 cupos por unos carguitos ¿tú crees que no se lo dijo ninguno? Sí, claro. O sea, yo la verdad, mi amor, que la inocencia la perdí hace tiempo. Entonces estos cuentos, yo creo que el más sensato, déjame buscarlo aquí, de todos los políticos, o el que a mí me ha parecido más sensato. Ay, es que aquí estoy viendo hasta cuando agarraron a los pobres, sí, a los pobres policías, que además era un cerco humanitario lo que le estaban haciendo. No, 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 Humanitario. yo te digo, el señor, perdón, Pastrana, el señor Pastrana ha dicho, ay Dios mío, pero ¿por qué no lo consigo? Cuando uno quiere conseguir las cosas, no las encuentra. Bueno, no lo consigo, pero el presidente Pastrana ha dicho que hay datos suficientes, o sea, para que este señor tenga un juicio político, Sí, claro. y yo creo que de verdad merece un juicio político. Y el muchacho que dice, el Nicolás mandó una carta, un comunicado, bueno, primero está metiéndose con los medios, ay, que han dado mi dirección, si todo el mundo sabe dónde vivía él, si con esa vida dispendiosa que se daba, todo el mundo sabía que vivía en una mansión, o sea, eso es una ridiculez. Además, se reúne con mafiosos, pero entonces los medios son los que lo van a matar. O sea, yo te digo sinceramente. Pero entonces que él se separa de la campaña y se separa, no sé de qué otra cosa, pero no deja la curul. Ese No, no señor tiene que dejar la curul. ninguno renuncia. No renuncian, son unos bandidos. Y este era el gobierno del cambio. Este era el gobierno de cambio. Y es eso, o sea, suponiendo que Petro no tiene nada que ver, que nuevamente no vamos a entrar en eso, pero aún suponiendo eso, eh, el hijo mayor y el hermano están recibiendo plata del narcotráfico. Es decir, Petro publicó un comunicado muy astutamente, justo antes de que, sabiendo, imagino, que Semana iba a publicar la entrevista con Dai Vázquez, diciendo que le pedía a la fiscalía que investigara al hijo y al hermano, ¿no? Es decir, es increíble, no se puede dejar pasar y no se puede suponer que decir, porque él haya asumido una posición supuestamente institucional, que eso de alguna Y manera todos dicen ahora, bueno, porque el presidente, esto es inédito, esta es la única vez que un presidente ha dicho, investiguen. Ese señor lo que ha hecho es tapar investigaciones, las de él mismo, las de las bolsas, las petrobolsas. Él mismo ha movido todas sus teclas para que se acallara el tema de Piedad Córdoba,
su hermanito, el otro, Claro. visitando la picota y los acuerdos. Me van a venir a mí. Pero yo te voy a decir, hay que tener la memoria muy corta. Entonces, de verdad, yo te El digo, mira, hijo, pero además yo te quería el hijo preguntar, del ¿este fiscal dura presidente. hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dura este No, fiscal? hasta que Porque lo remuevan, ¿no? este fiscal va a ser removido dentro de poco, tengo yo entendido. Entonces, sí que la fiscalía, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Sí. No, y es que Hasta que además, llegue es el decir, próximo, que es una el terna que hijo, pone bueno, él. que no estamos hablando de un familiar, de una llegada a la campaña, estamos hablando del hijo del presidente y el hermano del presidente, que el presidente pidió que los investiguen, es decir, ¿qué clase de familia es? Es decir, Colombia tiene una familia presidencial que recibe plata del narcotráfico. Eso como ya comentamos, debería ser suficiente para sepultar a Gustavo Petro, para que él dimita. ¿Y Evidentemente, le importa a Colombia realmente, al ciudadano colombiano, te pregunto, ¿le importa realmente eso? Porque votó por él y la verdad, Orlando, sí, bueno, esto no debería eso de que sorprender. votó por él yo también lo pongo entre comillas, porque el fraude electoral que hay en América Latina, cómo el chavismo ha exportado, ese es su principal producto de exportación, el fraude, o sea, cuando tú ves que todas esas poblaciones del Atlántico, todas esas poblaciones, digamos, controladas por la guerrilla, ahí Petro barrió. Entonces, cuando tú dices, bueno, mira, uno tiene que repensar de verdad la democracia. Este, lo primero es que como tú a un guerrillero le vas a permitir ser presidente, es como tú le permites a un indocumentado ser candidato, como a Nicolás Maduro. Como a un golpista como a Chávez, tú le permitiste ser candidato y presidente. Como un tipo como Evo Morales, Pedófilo. un pedófilo, quiere volver a ser presidente. Y O sea, probablemente vaya a ser candidato y lo como a vaya. Lula da Silva, que es un corrupto probado y comprobado, tú lo vuelves a elegir. O sea, yo de verdad a veces digo, ¿lo habrán elegido o es este fraude que se exporta? Porque a veces, tú sabes, la gente cree que el fraude es en el conteo de los votos. No, no es solamente ahí. El fraude de estos tiempos es distinto. Es un fraude global, integral, que va desde el antes, durante y después de la campaña. Es otra cosa. Pero bueno, me desvié del tema. El asunto es la pregunta. ¿Tú crees que de verdad la ciudadanía está molesta con este descubrimiento? O por el contrario, ay, no, mira lo que bueno. Él dice que investiguen a su hijo, él no sabía nada, pobrecito. No, ¿qué es lo que pasa? La mitad del país, supuestamente, ¿no? Que votó en contra de Petro, sabe quién es Petro. Y eso es algo que tiene a favor Colombia, pero al mismo tiempo, pues ha llevado a que esto no sea un escándalo de una magnitud tremenda, porque dicen, bueno, ese es Gustavo Petro. Es decir, esto no sorprende a nadie. Y la otra, pues mitad del país que votó por Petro, no cree nada de esto, lo niega de manera irracional y fanática. Y esto no ha sido un escándalo lo suficientemente grande. Sí ha sido grande, pero no lo suficiente. Y lo otro es lo que tú dices, Nitu, que políticamente ha sido muy desaprovechado por la oposición. Pero es que no hay Eh, oposición, es que no hay no oposición hay real. oposición. No Eso es hay, una no hay cosa, un bloque opositor, hay figuras aisladas que además, siendo del mismo partido, igual funcionan aisladas. sí. Porque es llamativo, ¿no? María Fernanda Cabal no está coordinada con Álvaro Uribe, ni Álvaro Uribe, es decir, funcionan de manera aislada, en parte porque cada quien quiere protegerse o proteger sus intereses, y quizás es legítimo, pero es muy decepcionante y muy triste porque no ha habido una oposición real, aunque más de la mitad, yo diría que este punto Yo te es voy a evidente, decir una cosa. país repudia todo. Si Petro sale liso de esto, y por lo que yo estoy viendo va a pasar así, que se prepare Colombia porque los 25 años que lleva Maduro es nada con lo que se va a quedar esta gente. Porque además tienen el poder de las armas. Y ya lo vieron cómo agarraron a 78 policías y a uno lo degollaron. Y eso era un cerco humanitario.
Y ay, estamos muy sentidos. Oí al ministro, no sé ni cómo es que se llama el ministro del Interior, se me olvida el nombre, decir que eh, el ministro Prado, él es de apellido Prado, bueno, que el pésame a los familiares, pero si tú fuiste el que creaste esto, o sea, son copartícipes de toda esta vagabundería. Una gente, unos policías que pedían a gritos que llegara la ayuda y que nunca llegó. Y como dicen mucho, el helicóptero no llegó con la ayuda, pero el helicóptero sí lleva a Francia Márquez a su casa. Sí, O sea, la sí. descomposición es tan grande y la estamos descubriendo tan rápidamente que por eso es que yo te decía al principio, esto va acelerado. Sí, obviamente pues sin mencionar que no hemos hablado de todas las reformas que van a imponer, que van a acabar completamente con el país, ¿no? Con el sector de la salud, con el sector económico, con todo, ¿no? Y no han tenido la oposición que deberían. Mira, es lo que tú estás diciendo, si esto se deja pasar, yo creo que Colombia se condena. Esta es una oportunidad muy grande y muy buena gracias a los medios de comunicación, ¿no? Hay que reconocer que Caracol, por ejemplo, un medio que ha simpatizado muchísimo con la izquierda colombiana, revele lo del hermano Gustavo Petro y lo que ha publicado Semana. Esto es un escándalo muy grande. Y este escándalo le brinda una oportunidad tremenda a la sociedad colombiana y es realmente pues aprovechar que este es un gobierno prematuro que ni siquiera tiene un año y ya ha tenido un mega escándalo de buscar cómo institucionalmente o por cualquier vía pues de alguna manera se limita, pues se acota, no sé cómo plantearlo porque la idea eh, es que institucionalmente pues lleve su rumbo, pero definitivamente que no pueda desarrollarse con todas estas propuestas y planteamientos que son completamente liberticidas y socialistas. Mira, acababa de encontrar el ¿Sí te pasan? de Pastrana, que creo que se lo pasé a Pedro para que lo pusiera allí, para que lo vieran, y lo volví a perder aquí en el teléfono, pero si Pedro me lo pone, yo le estaría inmensamente agradecida. De todas maneras, ya lo conseguí, dice, y ahí nos los va a poner, Pedro, dice, el cúmulo de evidencias contra Petro, su campaña, su elección, su familia, su gabinete y su gobierno en torno a corrupción y pactos con las organizaciones criminales del narcotráfico son suficientes para plantear un juicio político en el Congreso. Juicio a Petro. Y, Excelente. y a mí me parece que realmente es el único que está diciendo, o sea, es de tal magnitud lo que ha sucedido que ese señor hay que hacerle un juicio. Si dejan pasar esta oportunidad, como tú lo has dicho, se condena a Colombia. Solita se pone la soga al cuello. Sí, sí, sí. Sí, aceptar esto implicará aceptar todo lo que vendrá, que será tan terrible o más terrible que esto. Esto ya de por sí es muy, muy terrible. Y habla de eso, de la construcción del narcoestado colombiano, obviamente en connivencia con el narcoestado venezolano. Así es. Me encantó tu artículo, que fue como empezamos, Ah, y quiero recomendárselos a todos nuestros suscriptores y a nuestros seguidores en la Gaceta. Este, sé que todos tus proyectos van andando poco a poco, pero ahí van y estoy muy contenta de tenerte. Bueno, yo voy a ver si te robo con más frecuencia. Digo, de no. Neomar. Bueno, yo encantado y te agradezco como siempre, pues, la invitación y el chance para conversar. Un beso grande para ti, con ustedes, amigos. Sencillamente, hasta un próximo. Hablemos pues.